Ahí estamos Ahí ya. estamos. Órale, perfecto. Pues es un gusto estar por aquí en Revela tu Magia. ¿Cómo estás, corazón? Muy Pati bien, Sandoval, mucho un gusto. servidor Nicolás Loizaga, Nick Loizaga, acompañándoles en esta, pues yo creo que podríamos llamar emisión especial, Sí, porque pues hay una noticia, hay una nueva como importante. muy importante. Y además, pues es siempre un placer. Ustedes, la mayoría de los que probablemente vayan a ver este espacio, ya lo ubican, lo conocen muy bien porque pues colaboramos desde hace ya algún ratito en lo que se ha dado por llamar las charlas random entre alquimistas. Ujú. Y bueno, antes ¿eran cada semana las charlas? Ya ni me acuerdo. Creo que sí. Pues no sé, pero ahora las estamos haciendo una vez al mes en el espacio de nuestro invitado de hoy, que ustedes también conocen este canal, grupo de Facebook que se llama La Verdad Te Hace Libre. Y bueno, pues por allá nos reunimos con nuestro querido amigo una vez al mes para platicar de cuestiones de estas que nos agradan tanto. Y bueno, ¿para qué le doy más vueltas al asunto? El día de hoy se encuentra con nosotros Juan de Dios Carrascosa. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy buenas, Nicky y Patti. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un verdadero placer. Es como estar en mi casa. Totalmente, así Igual te es. sentimos también. Oye, Juan de Dios, pues de verdad que un gusto tenerte de nueva cuenta por acá con nosotros. Hay gente que tal vez haya visto ya los contenidos que tenemos alojados en este espacio y tú nos has regalado dos emisiones en ocasiones pasadas. Ujú. Pero hoy es importante, pero antes de entrar en materia, que probablemente por lo que tienes atrás de fondo, mucha de la gente que vea este espacio va a empezar, si no sabe, a intuir de qué va. Antes de llegar al tema de hoy, pues sí me gustaría que nos dieras una breve síntesis de quién eres tú, para quien no te conozca porque se haya perdido todo esto de lo que hemos hablado y no solo eso, sino también por qué asunto llegaste a estas temáticas en tu vida. Entonces, si nos puedes hacer una síntesis para ir entrando en tema, te lo agradezco mucho. Bueno, va a ser muy breve, son 2 o 3 o 4 horas y acabó. O sea que no, es muy sencillo. Bueno, me llamo Juan de Dios Carrascosa, soy pensador, filósofo cuántico, escritor, divulgador y simplemente, bueno, llegué a ese punto a través de una noche oscura del ego, ¿cómo se llama, no? Porque la gente suele decir una noche oscura del alma, pero yo creo que el alma lo tiene clarísimo. El que no lo tiene claro es el ego porque se hace unas ideas y como no le surgen, no le salen, pues luego vienen los cabreos y las historias. Y yo creo que es la noche oscura del ego, ¿no? Al final tuve que decidir si quedarme o irme, con todo lo que eso significa, y me quedé porque en teoría las respuestas las tenía que buscar yo, en teoría. ¿Y entonces qué pasa? Pues que me quedé buscando respuestas. ¿Respuestas a qué? Pues quién soy, qué hago aquí, por qué he venido aquí, para qué, de dónde he venido, si solo soy realmente esto que veo o hay algo más, si el mundo es lo que nos han contado y lo que vemos o hay algo más, en fin, todo ese tipo de cosas y por eso entré en esta temática desde joven, 19, 20, por ahí, porque o me buscaba una razón para seguir viviendo aquí o me iba. Entonces decidí que quizá lo más inteligente era buscarme una razón para quedarme aquí. Así que eso es, simplemente. Y desde entonces estoy, pues eso, buscando razones, respuestas y ya está. Y por eso, como en la Edad Media alguien dijo a Descartes que él solo estudiase, claro, para salvar el cuello, él solo estudiase lo que se podía percibir con los 5 sentidos y lo que era predecible, y que lo otro lo estudiarían los filósofos y los clérigos,
Y yo clérigo no soy, pues por eso me llamo filósofo cuántico. ¿Por qué? Porque estudio lo que la ciencia tradicional no ha querido estudiar, que es todo. Así que ya me tenéis una breve presentación. Muy bien, mi querido Juan. Pues también no sé si Patti tenga algo para preguntarte o me sigo de frente. No, ándale, ándale, porque ya, yo creo que todos queremos saber de qué se trata esta emisión especial. Bueno, pues mi querido amigo ya tenía una publicación. Mm, Ya había hecho por ahí un libro y no es el único trabajo de divulgación que yo le reconocería porque pues yo creo que todo lo que hace en sus redes sociales, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube, no es mucho de Instagram, la verdad, pero el trabajo que hace en estas plataformas pues también es de divulgación. ajá, Y no solo eso, sino de pronto tiene participaciones también en en alguna conferencia y lleva temas como el que nos va a platicar hoy. Entonces, pues para abrir boca ya con el tema es eh, de dónde surge la idea, por qué surge la idea, qué onda conciencia y conciencia, que es tu nuevo libro, tu nueva publicación, ya está incluso a la venta en las tiendas más reconocidas, en línea de las más grandes del mundo, ahí lo pueden también conseguir. Pero ¿a raíz de qué surge? ¿Había quedado algo en el tintero de la primera publicación o cuéntanos cómo surge Ciencia y Conciencia? Bueno, ciencia y conciencia surge porque va mi hija a Canadá, a casa al colegio de Marilyn, a estudiar, pues eso, mediunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Marilyn Rosner. Y entonces ella se quedaba 6 meses, al final se quedó 3 años y medio, y nosotros íbamos a verla, claro, porque, oye, todo un año sin verla, pues al final cogíamos vacaciones de una semana para ir y verla. Entonces un día Marilyn le cogió unos apuntes que tenía míos y le dijo, oye, ¿esto quién lo ha escrito? Dice, mi padre dice, cuando venga quiero hablar con él, ¿vale? Pues muy bien. Llegué allí de visita y me dijo, oye, ¿por qué no cuentas eso? Porque a la gente le interesa todo eso que tú lees o escribes, a la gente le interesa. Y jamás en la vida se me hubiese ocurrido aparecer en una pantalla de televisión, le hace esto, hablando. Vamos, ni por asomo yo, jamás. Pero, pues bueno, ella me lo dijo, me animó, empecé y luego cuando di la primera conferencia, que la di allí en Montreal, en Canadá, para unos congresos que ella organiza, entonces me dijo, nada más acabar, me dijo, ¿por qué no lo escribes? Y ahí es donde me inspiró en que quizá si lo escribiese a la gente le interesaría. Y de ahí surgió el primer Ciencia y Conciencia. Pero claro, fue en 2016. De 2016 ahora, y conforme va la vida y conforme vamos aprendiendo que se concentra todo muchísimo, pues ha habido un aprendizaje enorme, enorme, y entonces no se podía quedar el libro así. Entonces lo que he hecho, gracias a que lo tenía en un programa de Publisher, se llama, que lo podía simplemente capítulo por capítulo, podía ir actualizándolo, y eso es lo que he hecho. He quitado algunos capítulos, he actualizado otros, o sea, el libro es completamente nuevo, por decirlo así, tiene muchas cosas incluidas de antes, pero la mayoría de cosas son de ahora. Y lo cierto es que es un libro muy respetuoso porque es un libro que se llama Ciencia y Conciencia porque son las respuestas que yo he ido encontrando eh, de la conciencia, que la ciencia, no la tradicional porque no tiene muchas respuestas, pero la cuántica me ha ido contestando. Y entonces eso es el libro Ciencia y Conciencia. Pero además es muy respetuoso porque, y lo digo con mucho cariño, porque yo no digo, yo solo expreso lo que me ha acontecido y las respuestas que yo he encontrado, pero yo no lo afirmo, yo simplemente luego al final de cada capítulo pregunto, oye,
¿tú crees que podía ser esto? ¿Tú crees que podía ser lo otro? O sea, yo no tengo la verdad, yo simplemente hago pensar. Creo que es la única opción que tenemos, porque como la gente tiene libre albedrío, entonces cada uno va a decidir lo que quiera coger y lo que no. Entonces, que tengas una audiencia enorme, ¿quiere decir que es un exitazo? No. Quiere decir que hay gente que le llega mucho lo que tú dices. Que tengas una audiencia pobre, pequeña, ¿quiere decir que eres un fracasado? No, es que lo que tú dices no mucha gente lo entiende, me explico. Entonces, como cada uno tiene su libre albedrío, al final yo lo entendí y dije, pues bueno, yo simplemente escribo mis experiencias, lo que he ido descubriendo y luego pregunto para que la gente, bueno, se haga sus preguntas. Y de eso se trata el libro. La verdad es que es, bueno, como un hijo. Y la verdad es que ha sido una alegría enorme que me lo publicasen y me lo publicase una editorial como Editorial Europa, que es una filial de Planeta. Entonces, pues es un halago, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, pues vaya como novedad también, porque oye, porque también se puede decir. Pues lo curioso es que presenté este, me lo cogieron, me dijeron que me lo publicarían y en 3 semanas o 4, porque tenía ya pensado de hace mucho tiempo que tenía que escribir otro, que creía que nadie jamás me lo iba a publicar. Y entonces, pues simplemente lo escribí en 3 semanas porque lo tenía clarísimo lo que quería. Entonces, en 3 o 4 semanas lo escribí y lo envié. Y la primera editorial que lo envié fue esta, no, ese libro no lo gustó y en la segunda editorial que lo envié sí, me lo aceptaron, les pareció, les encantó, les pareció un libro muy atractivo y entonces curiosamente ahora me publican 2 libros casi a la vez. Entonces el otro se llamará, porque aún no está, ya lo he corregido, ya he enviado las correcciones, pero me han de enviar el maquetado para aprobarlo yo y tal, lo de siempre, de las editoriales y se llamará La verdad te hace libre, en honor a todo el programa, a toda la programación que yo he llevado hasta ahora con la verdad, el programa La verdad te hace libre. Que encima tengo que decirlo porque hay mucha gente que lo desconoce. La verdad te hace libre es una edición como creo que la de Nick, en la que ningún invitado ni yo hemos cobrado jamás, nunca, nada. Simplemente lo hacemos porque creemos que realmente es importante la difusión, que la gente empiece a conocer cosas que existen, que son reales, pero que como no lo han oído nunca le parecen extraños y se asustan. Entonces es simplemente que la gente entienda que hay muchísimas cosas que no nos han informado, no sé si adrede o no, pero que no nos han informado y que realmente existen y están ahí. Entonces, pues bueno, el libro La verdad te hace libre es quizá en honor a toda la programación y todo el canal de YouTube, que todos los vídeos que tenéis ahí en el canal de YouTube de Juan de Dios Carrascosa, pues todos son de La verdad te hace libre, de los programas que hice anteriores y todos son sin ánimo de lucro, todo es gratuito, no cuesta nada entrar en el YouTube de Juan de Dios Carrascosa, podéis entrar y ver todo y bajaros todos los vídeos que queráis, no hay ningún problema, porque creo que lo importante es la información, creo que es lo más importante. Entonces, el libro este Ciencia y Conciencia es simplemente las experiencias que yo fui extrayendo de mis vivencias propias y simplemente, pues luego al final de cada capítulo hago preguntas, oye, ¿qué te parece? ¿Tú qué crees? Tal, ya está. Pero es muy, 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 muy interesante. Ya explicaste por qué ciencia y conciencia, pero yo sí quisiera saber por qué ciencia y conciencia en términos de dos palabras, expresiones, significados que parecen tan contradictorios, ¿no? Porque si hablamos de ciencia casi que excluye la conciencia, ¿no? Sí, es cierto, pero realmente la ciencia que excluye la conciencia es la Ajá. ciencia tradicional que se basaba en estudiar lo que se percibe con los 5 sentidos y lo que es predecible. Pero la cuántica no, la cuántica, y de verdad yo siento de corazón
que ciencia y conciencia van siempre de la mano, han ido siempre de la mano y deberían de seguir siempre de la mano, porque es lo mismo. O sea, la ciencia simplemente habla de la conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad la cuántica dice que todo es un universo infinito de posibilidades para que la conciencia elija. Fijaros qué bonito, ¿eh? O sea, la cuántica dice que el universo es una infinidad, una cantidad infinita de posibilidades exclusivamente para que la conciencia elija. Y fíjate que estamos hablando de la ciencia, la cuántica y la conciencia que es la que elige. O sea, son inseparables. Y por eso yo he puesto, el libro lo he querido titular y me encantó titularlo así, Ciencia y Conciencia, porque es la respuesta que la ciencia da a los asuntos de la conciencia. Em, en torno a esto que acabas de comentar, la cuántica, que desde tu perspectiva, bueno, también yo estoy totalmente de acuerdo, empieza a explicar muchas cosas que antes hubieran sido temas totalmente alejados del término científico. La cuántica no es nada nuevo, ¿no? O sea, no es una cuestión así de, ay, tiene 3 años que se descubrió. No, o sea, no es como la famosa, que tampoco es tan nueva, ¿no? Ahora tan de moda la inteligencia artificial. em, Sí. la cuántica tiene, según yo, más de 100 años o por ahí. Y es Y increíble. 125. 125, ya decía yo. Y Nació, y nació sobre 1900. exacto. Y de pronto, hoy por hoy, estos temas y estos contenidos como los que tú haces, ahora sí que en cualquiera de sus formatos, nos empiezan a dejar claro que muchas cosas que están o caían en este terreno, tú mencionaste hace rato, ¿no? De un medium o de, no sé, de la telequinesis o de la telepatía o de contactos con otro tipo de conciencias, de otras incluso dimensiones, porque también la cuántica empezó a dejarnos claro que había más de las dimensiones que nosotros conocemos o que experimentamos. Entonces, me gustaría que te fueras por ahí un poquito, mi querido Juan de Dios, porque a nivel científico empieza a haber evidencia de todos estos ámbitos que antes simplemente cualquiera nos hubiera tratado de tajar la charla diciendo, no, 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 nada de eso es comprobable, todo eso no es, no hay evidencia de tal cosa, así es que si ustedes quieren hablar de fantasías, adelante, pero eso no es, no hay ninguna contundencia en esos eventos, en ese tipo de fenómenos, así es que, y resulta ser que sí, ¿no? Sí, resulta ser que sí. Mira, voy a hablar solo de una cosa, eh, la gráfica de los valores de, de las ondas, me refiero. Es, el, es, el, es la gráfica de todas las ondas que nosotros en teoría conocemos, ¿no? Pues bueno, este gráfico la hicieron y cuando ya tenían todas las ondas de radio, rayos X, microondas, telefonía, todas las ondas, porque al final todos son frecuencias y vibraciones. Entonces, cuando ya tenían todas las ondas clasificadas, todas, entonces las dividieron en 100 partes. Dijeron, vamos a ver, vamos a hacer 100 partes para ver, claro, para ver la capacidad de visión del ojo humano respecto a todas esas ondas. Claro, entonces se dieron cuenta que de las 100 partes, eso está demostrado, o sea, de las 100 partes, el ojo humano solo ve 3. Pero fíjate lo curioso, vamos a darle un poco la vuelta a la explicación. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que las 97 otras no existen? No, 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 no. Quiere decir que el hombre solo ve 3 de cada 100.
Las otras 97 existen, están, pero no las ve. Entonces, fíjate ahí si cabe margen. Oye, ¿puede haber seres sin alma? O sea, perdón, sin cuerpo. O sea, gente que ya ha muerto. Puede que estén ahí y se puedan ver, que se puedan percibir con ciertos aparatos. Puede ser que hayan seres de otras dimensiones, de otros multiversos, que aparezcan y desaparezcan cuando lo creen conveniente. Puede que hayan fantasmas o eventos o gente que viene del pasado o del futuro para darnos un mensaje y que aparece ahí. ¿Me explico? O sea, eso da una infinidad de posibilidades brutales. ¿Por qué? Porque nuestro ojo solo ve el 3%. Y el otro 97%, ¿qué hay en el otro 97%? ¿Me explico? Y con eso, oye, pensar, ¿qué hay en el otro 97%? Puede ser que alguien que le llamamos medium, puede ser que tenga la capacidad por nacimiento, por desarrollo, por lo que sea, de percibir parte de ese 97% y por eso se comunica con una cierta cantidad de seres. Puede ser, pues eso es lo que yo hago en el libro, preguntar, ¿podría ser? ¿Me explico? Es que creo que es fundamental. Solo con la explicación de esto le llaman el gráfico electromagnético que define todas las frecuencias y todas las ondas, todas las vibraciones. Entonces, pero daros cuenta que estamos hablando de 100 partes de las que conocemos. Porque, oye, ¿puede que hayan otras ondas que ni siquiera conocemos? Evidentemente que sí. Entonces, de las que conocemos, solo vemos tres. O sea, si nos ponen 100 cosas delante, nosotros solo veríamos tres. ¿Qué Claro. hay en las otras 97? Esa es la Totalmente. pregunta. Déjame interrumpirte nada más para contar así una anécdota bien rápida, pero por allá de, ¿qué sería? Como mediados de los noventas, em, tuve la fortuna de tomar clases de instrumento de guitarra con una persona pues que tenía mucha demanda. Mi querido Héctor Castañón, a quien le envío un abrazo y un saludo muy afectuoso. La primera clase, así la primera clase, en su pizarroncito dibujó varias cosas, entre las que puso la capacidad de audición del oído humano, ¿no? Y puso 20 Hz, 20.000. Y dijo, esto es para redondear, ¿no? Pero más o menos el hombre, la humanidad, escucha a través de sus orejitas, de su oído, escucha desde algo que vibre 20 veces por segundo, a eso equivalen los 20 Hz, hasta más o menos ya el que tiene mucha capacidad, pues escucha 20.000 Hz, o sea, 20.000 vibraciones por segundo. Y después me puso también los colores que percibimos por la vista y que están de tal vibración a tal vibración. Pero dejémoslo en el sonido. Eso no quiere decir que no haya vibraciones abajo de 20 Hz, ni tampoco por arriba de 20.000 y no las percibimos con ninguno de los otros sentidos. O sea, hay un campo enteramente ciego, llamémosle así, hasta que de pronto se abren otras frecuencias, otro rango de frecuencias, que esas ya las podemos observar, ¿no? Ya las podemos ver. Pero, por ejemplo, los rayos X o los ultravioleta o qué sé yo, pues tampoco los percibimos con los ojos. Y así, entonces, realmente justo como lo dices, Juan de Dios, son como muy pequeños orificios a través de los cuales sí percibimos cosas y en unas grandes pero inmensas franjas no sabemos ni qué se mueve por ahí. Entonces, como tener un radio AM, otro ejemplo para que quede un poco más claro y quien pueda otra vez estar preguntándose de qué están hablando, es como tener un radio AM que pues obviamente no capta el FM ni la televisión, lo cual no quiere decir que no exista. Son otras frecuencias que se mueven en otros rangos, pero ahí están. Nuestro radio es AM y pues solamente captamos las frecuencias que se mueven ahí en la amplitud modulada, ¿no? Sí, exactamente. Y además, date cuenta que eso es el espectro electromagnético que se suele llamar, que te da
la cantidad de frecuencias que existen, pero incluso los colores también, claro, y los sonidos también. Es un espectro en el que se graban, se marcan todas las frecuencias que conocemos, como he dicho antes. Entonces, pero eso es muy simple, es más sencillo de explicar de la siguiente forma. Tú imagínate que tienes un receptor de televisión, ¿vale? Y entonces ahora pueden tener 300, 500 canales, una salvajada. Si tienes una antena digital, 500 canales. Entonces dices, oye, pongo el canal uno, ¿vale? Los otros 499 no existen. Sí, oye, ¿y dónde están? Simultáneamente funcionando. Multiverso. Simultáneamente están funcionando. Pero tú solo vas a ver el que tú te pongas en la frecuencia que quieres ver. ¿Me explico? Pues así de simple es. ¿Existen multiversos? Pues seguramente existirán un mogollón, pero ¿dónde estoy yo situado con mi conciencia? En la 3D, pues aquí estoy. ¿Me explico? Es un Como la... excelente ejemplo porque incluso este que nos estás mencionando, nos podría implicar la cuestión temporal. O sea, todos están aquí y ahora. Sin embargo, en tu caso, en tu experiencia individual, en lo que tú estás percibiendo, digamos, podría estar otra frecuencia en tu futuro, o sea, hasta que le cambies. No, pero eso no quiere decir que no esté ahorita. Tú podrías haber estado ahorita en esa otra frecuencia también. Son temas, mi querido Juan de Dios, que además de apasionantes, siempre nos explotan la cabeza, pero eso está padre, porque eso, por lo menos, así mínimo, 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 nos deja claro el que creo la mejor actitud que podemos tener es la puerta abierta a cualquier posibilidad y no pensar que ya nos la sabemos y que Ajá. esto es de esta manera y se acabó, ¿no? Pues a mí justamente me trae a la mente todo lo que has hablado en términos de la cuántica, que justamente esta ciencia nos empieza a aperturar la mente justamente al milagro. Porque, ¿qué es el milagro? O sea, un milagro realmente es abrir la mente hacia lo desconocido, hacia lo que, hacia esos 97% que no se observa, hacia esos 20.000 y Para lo que 19 esté arriba de decibeles, eso. arriba y abajo de Ajá. eso. O sea, es una mirada total más allá de lo que simplemente podemos percibir, sentir y tocar con nuestros sentidos físicos. Eso tiene todo que ver con la cuántica, o estoy equivocada ahí. ¿No? Todo lo que se puede percibir eh, con más de los cinco sentidos, lo que no es predecible, lo que no es... Mira, yo tengo una definición de milagro, te lo voy a contar porque creo que es interesante y verás como al final está claro. O sea, tú te imaginas en 1730, por ejemplo, un tío que fuese en parapente y aterrizase en medio de la plaza de la Torre Eiffel. Bueno, aparte de nada más aterrizar lo quemarían, aparte de eso, pero bueno, dirían, un milagro. Claro, cuando uno desconoce el procedimiento, todo es milagroso. Luego, ¿lo milagroso qué es? Lo milagroso es que no conocemos el procedimiento. Por eso nos parece milagroso. Pero tiene un procedimiento, tiene un porqué, evidentemente. Todo en esta vida tiene un porqué. No hay nada que sea una casualidad. La casualidad es el nombre que le damos a una ley que desconocemos, que es la ley de causa-efecto. Entonces, no hay nada casual, es todo causal. Entonces, que detrás de un milagro hay una causa, evidentemente. Que la desconocemos, nos parecerá un milagro. ¿Me explico? Tal, es que finalmente es como comprender que el milagro simplemente es una mirada con una apertura muy amplia que se abre a lo que no es tangible, a lo infinito, a lo ilimitado. Y es simplemente empezar
a abrirle la puerta en la experiencia a lo desconocido, pero que realmente se hace tangible a través de la ciencia, como lo has mencionado tú. Hasta cierto, hay un límite ahí, ¿verdad? ¿O qué opinas al Sí, respecto de eso? ¿Todo Hay, hay puede un ser límite, comprobado científicamente? hay un límite, tu mente, tu mente. El límite lo pones tú. Todo, absolutamente todo, y verás cómo con el tiempo pasa, todo, absolutamente todo, tiene una causa, porque no se puede salir de la ley causa-efecto. ¿Cuándo conoceremos la causa para saber el por qué? Bueno, cuestión de tiempo, pero me refiero, evidentemente, y si uno se centra en eso, todo tiene una causa. Entonces, todas las respuestas las puede dar la ciencia, sí, cuando encuentre la causa. ¿Me explico? ¿Dónde está el límite? En la mente de cada uno. Tú imagínate, fíjate, solo con el espectro electromagnético que he comentado, cuando yo me di cuenta que solo veo 3 y el 97 no tengo ni idea, digo, madre mía, ¿cuánto me queda por aprender? No tengo ni idea. O sea, en realidad estoy casi ciego. No veo absolutamente casi nada. ¿Cuánto tengo que aprender? Y entonces decidí, pues bueno, pues voy a aprender. Si es lo que hay, no hay más. O sea, se sintió ofendido mi ego porque, claro, que creíamos que era, "Buah, soy, eh, en fin". Y me reí de mi ego y dije, vamos a aprender que, oye, que ahí hay tres cosas que solo ves, no te montes en globo, que las otras 97 no tengo ni idea. O sea que, oye, Juan, una pregunta que ahorita escuchándote pienso y pues me encantaría saber tu perspectiva. Y tiene mucho que ver también con las cuestiones que llamamos terapias, por ejemplo, a nivel espiritual. Ujú. Em, por ejemplo, se utiliza mucho esto de llevar al consciente, ¿no? O sea, de pasar del inconsciente. inconsciente al consciente. Y, por ejemplo, para sanar el árbol generacional. em, la ciencia en sí mismo sería, y permíteme el juego de términos, sería una herramienta más que está haciendo lo mismo, que está pasando de la sombra a la luz, pero con esta perspectiva, pero también, ¿qué piensas de que es una herramienta más como lo serían N cantidad de cosas, ¿no? Sí, yo, sinceramente, claro, eso es mi opinión, evidentemente. Sinceramente, yo considero que todo en este mundo, o en este mundo físico, sobre todo en este mundo físico, todos son herramientas, nos las ponen para echarnos una mano, para que aprendamos. La ciencia es una de ellas. Eh, Libros muy bonitos, muy importantes también son unos de ellos, pero son herramientas. Lo importante, de verdad, es lo que tú vas a hacer con esas herramientas. Eso es lo importante. O sea, fijaros, por decir a alguien, un gran maestro que todos conocemos y admiramos, pues oye, juraba con la imposición de manos. Pues ahora si no haces un cursillo y te dan un título de Reiki, parece ser que ya no te funcionan las manos. Y a mí me da la risa, claro, Sí, sí. me da la risa. ¿Por qué? Porque oye, la imposición de manos funciona sí o sí, si lo sabes como si no. ¿Me explico? No hace falta que alguien te diga, si yo te doy el título de tal cosa, pues a partir de entonces te funcionará. No, hijo, no, no. Tenemos unas capacidades del ser humano totalmente desconocidas, que las iremos conociendo con el tiempo, que viene un tiempo de conocerlas, de aprender mucho de nosotros mismos. Somos seres muy poderosos, pero nadie nos lo ha contado y como nadie nos lo ha contado, pues nunca lo hemos aprendido. Pero somos seres poderosísimos. Y de hecho, si empiezas a rascar un poco sobre eso y empiezas a rascar un pelín, te das cuenta que, oye, mi vida la he creado yo siempre. No ha intervenido nunca nadie. ¿Por qué? Porque yo con mi mente genero
Con mi pensamiento genero lo que quiero que esté en mi mente y con mi mente creo. Pero es mi mente la que crea. ¿Me explico? Y eso le sucede a todos. No lo tienen que aprender, es que lo están haciendo, lo han hecho toda su vida, han creado su vida toda su vida. Cuando nos demos cuenta de eso, nos daremos cuenta de aquello tan famoso que decían que somos co-creadores con la realidad, que somos como pequeños dioses creando nuestra propia realidad. ¿Sabes? Cuando nos demos cuenta de eso, pues oye, habrá mucho más respeto por el otro, habrá mucho más calidad de vida, habrá mucho más alegría, habrá mucho más menos sufrimiento, porque cuando uno se dé cuenta que está creando lo que no quiere, dejará de crearlo. Lo que pasa es que cuando uno crea lo que no quiere, que también hablo de ello en el libro, cuando uno crea lo que no quiere y no se da cuenta, dice que lo está creando porque le están machacando a alguien. Entonces, así nunca jamás va a saber la verdad. Entonces, siempre tendrá a alguien al que le pueda tirar la culpa de lo que le pasa en su vida, cuando en realidad tu vida es tuya, directamente tuya. Todo lo que sucede en tu vida no sucede si no es por tu consentimiento. Entonces, o creas o consientes que te pase lo que te pasa. Y eso también hablo, explico. Así que yo creo que es muy importante empezar a abrir un poco la mente y entender que sí, hay que apoyarse en cosas muy sencillas, como porque cuando uno salta al vacío, siempre quiere tener un enganche, algo donde poder apoyarse. Pero, oye, te puedes apoyar en cosas tan simples como la casualidad no existe. Todo obedece a una causa y un efecto. Oye, tú creas lo que crees. Te apoyas en esas cosas y al final te sientes seguro, te sientes bien, pero te vas moviendo a otros niveles muy diferentes a los que se mueve la gente normal. Fíjate que eh, alrededor de todo lo que estás hablando también me viene a la mente sobre el mismo tema, que cuando hablamos justamente de, yo volviendo al tema del milagro, podemos pensarlo como algo extraordinario, pero más allá de eso que es fuera de lo normal, realmente podemos acercarnos a él desde muchas comprensiones, pero realmente el milagro es una expresión de amor, es un acercamiento a la verdad. Tú decías hace un instante, pones, haces una imposición de manos y no tienes ni idea de qué se trata y funciona porque funciona, pero realmente ¿qué es lo que funciona ahí? No hay una técnica en términos de un paso a paso que tienes que hacer o seguir. Realmente lo que hay ahí es una expresión de amor infinito. O sea, es la comprensión total de la unidad en la experiencia, voy a decirlo, física, porque lo que hay ahí es un vínculo totalmente. Sí, es una intención de dar amor a la otra persona, de que no tenga sufrimiento, y eso sobra. No necesitas subir 7 veces al monte, bajar, hacer 800 metros, ¿no? Hacer 80 dibujos. No necesitas nada. Lo que pasa es que como a la gente nos encanta complicarnos la vida, pues oye, cuando nos explican algo así complicado, pues nos encanta y nos divertimos un montón y ya está. Pero oye, no necesitas. Si tú pones la mano a una persona con la intención y el cariño, el amor incondicional que tú dices, de, oye, ojalá te alivia. ¿Y de qué estamos hablando? De esas 97 cosas que no vemos, que es la energía. Tu energía que la puedes dirigir donde tú quieras. ¿La quieres dirigir a otra persona para aliviarle el dolor? La puedes dirigir. ¿La quieres dirigir a una persona que está a 8.000 millones de kilómetros, es un decir? Pues piensa en ella y la puedes dirigir. ¿Hace falta que esté delante? No, no hace falta que esté delante. Oye, cuando estás durmiendo por la noche y sales, porque salimos todos, o sea, todos dejamos el cuerpo, este vehículo físico. ¿Dónde vamos?
donde piensas, donde sientes, donde quieres. ¿Hay distancia? No. Para la energía y el pensamiento no la hay. Luego, oye, para la energía no hay distancia, luego yo la puedo depositar donde yo quiera. Evidentemente que sí. Ahora se está haciendo el Reiki a distancia, ¿os acordáis? Famoso. Pero es que eso es natural, no es, ¿me explico? O sea, esas son cosas que con el tiempo la ciencia irá contestando, la cuántica irá contestando. ¿Por qué? Porque se diseñarán equipos que se podrán medir. Ya se pueden medir las vibraciones que provoca el pensamiento y ya se han hecho tablas con las vibraciones, desde la frecuencia más elevada, que normalmente que se sepa es el amor incondicional, o sea, el amor sin condiciones, simplemente, pues eso, el amor. Y luego otra, la que está más cercana también se sabe, es la gratitud, el agradecer. Me refiero, ya se pueden medir y hay tablas con cifras exactas de, y eso se hizo con un experimento, no me acuerdo el nombre, si me acuerdo os lo diré, pero bueno, que con un experimento con unos monjes tibetanos, se les puso un casco con 256 electrodos y entonces por ahí empezaron a hacer las mediciones de, no me acuerdo cómo se llamaba el que dirigía la investigación, porque son muchos nombres, pero me refiero, y ahí empezaron a sacar las tablas y ahí y se puede medir exactamente. Fijaros que el que inventó el electrocardiograma, porque él pensó que el cuerpo es electricidad, o sea que todo lo que circula por el cuerpo que la gente creía que era agua, en realidad las partes nerviosas y todo eso, la señal, la información, todo es electricidad, murió arrinconado como un loco, murió casi de hambre y resulta que es el que inventó el electrocardiograma y hoy sería impensable que una eh, clínica no tuviese un electrocardiograma. O sea, imaginaros. Claro, el milagro al revés, ¿no? Eso, lo que le pasó a ese hombre fue un milagro al revés. O sea, oye, nadie entendió, lo arrinconaron como Nikola Tesla igual. Nadie entendió, lo arrinconaron ni punto. Pero oye, es que todo tiene respuesta. Fíjate, han pasado 100 años y el electrocardiograma es fundamental y tiene explicación y el cuerpo ya se está admitiendo que el cuerpo, la información del cuerpo circula porque agua. Se nos congeló por ahí Juan de Dios en lo que regresa y comentando un poco de lo que estaba diciendo Juan de Dios, me estaba acordando también del polígrafo, ya regresaste, déjame cerrar esto rápido, del polígrafo, que también no recuerdo el nombre, pero miren, no se trata de darles la información completa y ya digerida, se trata de a lo mejor picarles la curiosidad Ajá. para que vayan e investiguen, además ahora que tenemos el internet y de verdad una, creo yo, capacidad informativa que nos rebasa, Ilimitada. ilimitada, pues ojalá y se les pique la curiosidad para investigar todo esto, pero también una persona con un polígrafo se lo conectó a algunas plantas y empezó a darse cuenta que cambiaban su vibración, llamémosle así, o que había una comunicación y solo a nivel de pensamiento. Y todo esto está documentado y está literalmente comprobado como hecho científico. Yo creo que, y ahorita te regreso el micrófono, mi querido Juan de Dios, yo creo que esto estaba pensando, nos va a llevar poco a poco en la medida en la que vayamos teniendo más conciencia de lo que verdaderamente somos, de dónde estamos y de todo esto que estaba comentando Juan de Dios también, como la cuestión del Reiki, por ejemplo, que a mucha gente, y está bien, probablemente piense, todo eso es fantasía. Ok, en la medida en la que esas fantasías se vayan integrando, pues serán una realidad más presente, como justo esto que estabas platicando y me venía a mí algo que se me hace la prueba más contundente de algo que es totalmente una prueba científica, pero que no lo observamos, y es el placebo. Cuando nuestras amigas farmacéuticas que solamente tienen y buscan el bien común de la humanidad y nada más,
de pronto van a sacar una nueva medicación, un nuevo producto, pues hacen focus group, ¿no? Y a algunos les dan el medicamento y a otros les dan un placebo. Y hay gente que se cura con el placebo y no tomó nada. Y todo eso es así cotidianamente desde hace quién sabe cuántos años. ¿Y qué lo sanó? La pregunta es, ¿y esos que no tomaron nada y tomaron el placebo, el chochito de azúcar, por qué se sanaron? Y tendríamos que ir hacia esa ruta realmente, o sea, investigar más. Pero te regreso porque te nos quedaste por ahí congelado y tú estabas hablándonos de algo. Estaba hablando del el electrocardiograma, que el que lo inventó, el pobre hombre, se murió arrinconado y como un loco. Y fíjate, eso es un milagro invertido, o sea, le sucedió un milagro invertido. O sea, el tío dio con la clave, pero el mundo no estaba preparado para entender que el cuerpo se rige por electricidad. Todas las comunicaciones son eléctricas. Y lo que tú comentabas de la planta se llama, eso sí que me acuerdo, Cliff Baxter se llama, el investigador, que encima, uno de los experimentos que hizo fue con una planta que dijo, pues bueno, voy a cortarle una rama. Lo pensó, lo pensó. Y la planta empezó a temblar, o sea, a hacer unos movimientos un poco raros y él con el polígrafo los detectó. Y entonces dijo, bueno, pues no ha hecho mucha reacción. Oye, ¿y si le quemó una hoja? Y solo cuando pensó en eso, la planta se volvió loca, el polígrafo se volvió loco. Y entonces, hasta que él no sacó el mechero de la habitación, lo dejó fuera y entró sin el mechero, la planta siguió volviéndose loca. Sí, es que hay muchísimas cosas que desconocemos. La únicamente. Ajá. Sí, justamente ayer hablábamos de eso, de cómo somos una solamente y lo podemos percibir de tantas formas y en tantas maneras, siempre y cuando otra vez, como tú mencionaste al inicio, exista esta apertura. Es que realmente la ciencia se parece a la conciencia en ese punto, pienso yo, totalmente. Y es que Sí, ambas requieren apertura mental. Totalmente apertura. O sea, en el momento en que te aperturas, eso que parecía imposible para ti, puedes empezar a considerar lo probable, a decir un qué tal si, como tú pones tan repetidamente en tu libro. Y yo creo que ese es el verdadero científico, ¿no? Porque el verdadero científico que se hace experiencial en su Bien. vida, Mm. en su cotidianidad, pues realmente lo que hace es eso, es empezar a permitirse más allá de lo que normalmente se permitía, a mirar más allá de lo que veía, a escuchar más allá de lo que escuchaba, a sentir más allá de lo que se atrevía a sentir y a dejarse fluir justamente en la ilimitación de la verdad que somos, que al final se vuelve una comprobación eh, que quizás no con instrumentos, o sí, no lo sé, porque lo desconozco, pero sí en su experiencia puede empezar a hacer un em, Comprobador. comprobador de su propia creencia que se ha aperturado a una realidad completamente más amplia. Eso, como decías al inicio, creemos, lo creamos. Lo Ujú. que le pasó a la persona que hablabas del invento del Cardiograma. electrocardiograma, tarde. que no, que simplemente porque en ese momento la humanidad no estaba preparada para recibirlo, pues no sucedió. Y es lo que nos pasa en la historia de la conciencia, o sea, nos puede aparecer el milagro en las narices, pero siempre que no estemos listos para aperturarnos a ver un poquito más, pues simplemente no lo vamos a ver. Ujú. Hombre, yo os haría una pregunta muy sencilla. Dale. ¿Quién va a investigar algo que no cree? Sí, totalmente. Y ese es el problema de la ciencia tradicional, sobre todo. La gente no investiga porque, oye, eso es imposible. ¿Y sabes qué es lo peor, amigo? De cuántas cosas
nos las dan así. O sea, lo digo en términos generales, se nos presentan por otros, se nos presentan así como de, mira, te paso la fórmula de, aquí está la receta para, esto se vive así porque pues es una tradición, y etcétera, etcétera. En el ámbito que ustedes gusten, del tema casi que ustedes quieran, y siempre ya se nos da digerido y empaquetado y como Ajá. sea, pero a final de cuentas replicamos eso sin siquiera justo tener esta apertura de, y eso yo quiero, ¿a poco de verdad así es? Permítanme otro ejemplo, tal vez muy extremo, pero es como para conectar esta idea. Eh, es como si nos dijeran, no, mira, no vayas al mar, ¿para qué? Hay mucha agua, luego también mucha arena y ya. Y nos quedáramos con eso, ah, no, pues sí, no, pues qué flojera, ¿no? Pues pura agua, pues como para qué voy al mar. O sea, sí, puede haber una persona que se pare en una playa y a lo mejor le resulte incómodo, molesto o no le agrade, pero calculo que la mayoría de nosotros diríamos, híjole, pero lo que siento, la arena en mis pies, el aroma, porque huele a mar, ¿no? Ajá. La brisita en mi piel, híjole, el agua del mar es saladísima. Y aparte mira los animales que veo por aquí o los sonidos o qué. Y ya estamos clavadazos en la experimentación y esa es la riqueza que no se puede transmitir más Ajá. que viviéndola. Y aplica, la verdad, para muchas cosas, no solo para este ejemplo del mar, ¿no? Y No, no, aplica para mucho. Y de hecho te voy a decir una cosa. Un ejemplo clarísimo que hemos venido aquí a experimentar es una pregunta muy simple. ¿A qué sabe una pera? Depende Sí, para quién, dímelo. ¿no? ¿Quién sabe? No, no, que te lo digo porque házmelo saber, explícamelo para que yo, sin saborearla, lo entienda. Imposible, imposible. Hemos venido a experimentar. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Además, esto lo platicamos el martes en alguna de las reuniones de un curso de milagros que hace acá mi Pati, eh, y hablábamos de el lenguaje, este lenguaje que hablamos, y a lo mejor quizá ya esto es entrar en otro boleto y en temas más revueltos, más revoltosones, pero el lenguaje de pronto también nos complica mucho transmitir muchas cosas porque justamente pertenece a una cuestión dual y entonces eh, nos deja como a la mitad del camino cuando hablamos de cosas más en completitud o más profundas. Es como este rollo de aprender a enseñar o de sí pero no pero sí y así. Y justo, por ejemplo, en el caso de la pera, que es lo que es lo que preguntas ahora, y que también es muy, muy ejemplar ese cuestionamiento, es, pues por más que me ponga a escribir, probablemente cualquier otro lo pueda leer y diga, ah, le faltó esto. No, a mí, pues no me sabe tan así, sino un poco más asado. Y entonces justo otra vez caemos en la experiencia es personal y el rollo, el camino es total y absolutamente personal. Y déjame aprovechar que estamos aquí, porque si estamos hablando del lenguaje y de la problemática del lenguaje, probablemente a nivel científico y a nivel de una publicación como la tuya de Ciencia y Conciencia, pues se vuelve quizá un poquito más sencillo describir algunos de los fenómenos o de los experimentos que seguramente haces referencia en tu publicación, que a qué sabe una pera, ¿no? Sí, hombre, eso es clarísimo. Además, fíjate, y con esa pregunta demuestras dos cosas. No, no podemos explicarlo. Y segundo, el lenguaje es muy pobre, es muy parco. No te permite explicar a qué sabe una pera tan simple como eso. Pero es verdad, es que venimos a experimentar, no venimos a explicar. ¿Me explico? pues yo pienso justamente que es ahí en la experiencia donde está como la sabrosura de la ciencia, digo yo.
porque justamente en el momento en que empiezas a permitirte comprobarlo por ti mismo, pues es donde te vuelves un científico real en tu propia experiencia. Yo creo que esa es la invitación de la conciencia y la ciencia. ¿Tú qué opinas al respecto de eso, mi Juan? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que venimos a experimentar. Entonces, eh, hablar es muy pobre y experimentar es a lo que venimos. Y claro, lo que mucha gente obvia, que no lo tiene en cuenta, es que cuando uno se pone a experimentar, pues juegas a prueba, error. ¿Qué pasa? Que si sale prueba, te sientes fantástico. Y si sale error, empiezas a lamentarte, empiezas a volver a pensar por qué te equivocaste, dónde te equivocaste y estás volviendo a crear otra vez la misma historia. ¿Me explico? Y eso es lo que nos sucede. Hemos venido a jugar a prueba y error. Oye, salió fantástico. ¿Nos equivocamos? No nos equivocamos, nadie se equivoca, simplemente salió a aprender. Pues vamos a aprender y vamos a hacerlo de otra forma diferente. No, lo que hacemos es nos ponemos a lamentarnos de por qué nos salió mal y seguimos creándolo. Y hay mucha gente que está en círculo vicioso creando la misma historia porque simplemente se para a pensar en qué solución darle a lo que me ha pasado. No, 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 no. Me explico. La vida es, tienes que pensar en la solución y no en el problema. Me explico. Tienes que pensar en cómo hacerlo de nuevo y no cómo mejorar lo que ya está hecho. No, 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 no. Y ese es quizá uno de los eh, eh, caminos fáciles que cogemos, que es lamentarnos de lo que hemos hecho. Y entonces, sin darnos cuenta, lo volvemos a crear y lo volvemos a crear y lo volvemos a crear. Y vinimos a jugar. Oye, hago esto, no ha salido bien hoy, pues ya sé una forma de que no salen bien las cosas. Voy a hacerla de otra forma. Sí, así, como un niño, como... Por eso muchos profetas importantes decían que te tienes que convertir en un niño para aprender, para vivir, para disfrutar. Sí, evidentemente, no te tiene que importar equivocarte, porque si te importa equivocarte, de ahí viene algo más gordo que se llama el miedo al que dirán, pues entonces no vas a hacer nunca nada. Porque oye, si te importa equivocarte, no vas a moverte para no equivocarte. No vas a moverte para que eh, nadie te critique por lo que haces. ¿Me explico? Y hay que ser como un niño, oye, pues hay que hacerlo, se hace, punto, y ya está. Oye, me ha salido de esta forma, bueno, ¿cómo me puede salir mejor? Voy a hacerlo de otra manera, diferente, y ya está. Pero nosotros lo tomamos demasiado en serio el juego ese, y entonces lo hemos tomado tan en serio que nos da miedo equivocarnos, y entonces no jugamos. Así de simple. Totalmente de acuerdo. Ujú. Además, temas bien importantes que también podríamos, creo yo, que con un poco de la apertura de la que estábamos hablando prácticamente en todo el espacio, la podemos llevar otra vez a cualquier magnitud, o sea, a nivel particular, individual, en algo que aparentemente no tiene relevancia, o en lo colectivo, que aparentemente es súper trascendente, y a final de cuentas también en ese ámbito estamos experimentando y estamos aprendiendo. Entonces, cuando hay una situación que llamamos equivocación o algo que es, entrecomillado, y otra vez estamos en el lenguaje, incorrecto, es como si estuviéramos, no sé si decirlo así, como si obtuviéramos algo que a final de cuentas no es lo que nuestro verdadero ser es. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, en la situación del mundo actual, que estamos rodeados de conflictos y luego surgen otros y luego cada vez más intensos y así. Y a nivel personal, lo que trato de observar en eso es que eso a final de cuentas nos llevará a algún aprendizaje y dejará algo bueno de lo aparentemente infinitamente malo que tiene. Y es otra vez, por eso decía yo, es esta experimentación
es otra vez este descubrir qué es lo que verdaderamente somos para que en algún momento estemos experimentando y haciendo algo más alineado a lo que somos. Espero haber Sí. realmente puesto el mensaje que quería. A ver, te vi Te has que querías. Dale, dale, mi querido Juan de Dios. No, no, que te has explicado perfectamente, perfectamente. Y lo Súper, que te digo, dale. pero yo soy muy optimista en un sentido. Todos los cambios importantísimos para cualquier ser, cualquier persona, suceden en la noche oscura del ego. Totalmente de Después, acuerdo. después de la noche oscura del ego, viene la luz, viene el aprendizaje, o viene que te retiras y te vas. O sea, los dos casos los hay. Pero después de una noche oscura del ego es cuando viene el aprendizaje. Después de esta noche oscura de la tierra vendrá el aprendizaje. No te quepa ninguna duda, Nick y Patty. Vendrá el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y todo está sucediendo porque viene algo grande que tenemos que aprender. Por eso está sucediendo. Y que incluso está bastante bien mostrado en la portada de tu libro, Ajá. porque hay por ahí algunas partículas, no sé, incluso le creo que podría llamar fotones de luz formando a un ser humano. Y lo que más luminoso tiene ese ser humano es el corazón. Ahorita lo Wow. pongo, es más, lo voy a poner para que la gente lo pueda apreciar. Ahí está la portada del libro. Y ya tenemos un poquito más de una hora charlando. Me gustaría también preguntarte, mi querido amigo, en torno justo al libro es, ¿qué es? Y no sé si la pregunta sea incluso, no sé si llamarle ostentosa o pretenciosa, pero ¿qué es lo que cualquier persona al leer tu libro va a poder encontrar que pueda aplicar en su vida? Porque también esto es muy relativo. Yo sé que depende de la apertura que tenga esa persona, de lo que esté viviendo en su proceso individual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel general, así, quizá muy em, resumido, ¿qué es lo que alguien, cualquier persona que lea ciencia y conciencia, va a toparse? Bueno, primera y principal, creo que como un libro es una cosa muy íntima y normalmente tú lo lees tranquilamente solo, pues eso te permite eh, decirle a tu ego, bueno, pues quizá estábamos equivocados, quizá. Entonces, en ese trance, yo sé que la gente va a poder ver que el mundo es muy diferente a como nos han contado, que nosotros somos muy diferentes a como nos han contado, que la vida es muy especial y muy diferente, es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos y que yo no soy lo que veo en un espejo, que eso es el chasis, es el vehículo, que lo que yo soy realmente es el conductor de eso que estoy viendo en el espejo. Es una conclusión que la gente puede sacar fácilmente y que entonces la vida en sí que es, pues la vida es una continua conciencia paso tras paso tras paso, vida tras vida tras vida, vehículo diferente tras vehículo diferente tras vehículo diferente, que hacen la línea de la historia de la conciencia, que es como una película. Y ya para de alguna forma entenderlo, eh, es como un CD. No hay tiempo ni espacio. Es como un CD. O sea, todo está ahí. Y la medida del tiempo, pues tú cuando hagas circular ese CD o ese DVD por el reproductor, en el tiempo X aparecerá lo que tú quieres ver, pero en el fondo está todo ya ahí. Esa es otra eh, de las cuestiones que uno puede entender, que tiempo solo está aquí, en este mundo físico, pero que el tiempo en sí, en el otro lado, no es exactamente como así. Nosotros cuando dejamos este cuerpo físico, el tiempo empieza a ser completamente diferente. O sea, digamos que el presente, el pasado y el futuro está todo en el mismo sitio. Es como un rollo de película, ya lo he comentado. Tú puedes empezar por el principio o por el final, da igual, da igual. Nadie te va a decir
nada porque tú empieces la película al revés por el final. Pero es que la vida es así, o sea, nosotros estamos viviendo un tiempo cor- eh, recto, en línea recta, pero el tiempo no es así realmente. Simplemente lo vivimos para poder experimentar, pero nada más. O sea, y entonces, así, si lo vemos así, el tiempo en línea recta, podríamos verlo como una cruz. También muchos espacios a la vez metidos dentro de un mismo espacio, ¿me explico? O sea, hay muchos multiversos, hay muchas vivencias, hay muchos... Y nosotros estamos donde la conciencia ha decidido y elegido estar, que es en esta vida física en realidad. Pero estamos en otros sitios. Bueno, dicen para terminar que cuando uno toma una decisión, sí o no, pues tú dices sí y ya estás en tu conciencia, estás donde has dicho sí, pero hay otro que está en donde la conciencia dijo no. Y se está creando otra línea de tiempo diferente. ¿Me explico? O sea que es que no sabemos apenas nada de nada de nada. Y yo simplemente, pues de alguna forma transmito que hay muchas cosas por aprender y pregunto. Es un libro de preguntas, me explico. Cada capítulo al final te pregunta, te cuestiona, te hace pensar y es la intención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que todo es muy sutil, no es nada fijo. Eh, eh, o sea, no hay nada que sea sólido y que tú lo puedas ver y tocarlo. Es todo muy sutil. Hasta la materia es, y está demostrado, eso sí que está demostrado, hasta la materia es frecuencia, es energía, es vibración. No, no hay nada sólido en la materia. De hecho, cuando se investigó, se profundizó buscando a ver esa parte sólida que tiene la materia, átomos, electrones, fotones, tal. Se vio un inmenso vacío, como cuando miras, como cuando, si cuando miras al cielo de noche y ves el montón de estrellas, pues eso es lo que se vio. Y entonces se llegó a la conclusión de que la materia como tal, como la concebimos, no existe como tal. Todo es vibración, una vibración tan baja y tan densa que se hace visible al ojo humano. Entra dentro de ese 3% del que hablábamos en el espectro electromagnético. Entra dentro de ese 3% y por eso la ves. Por eso te parece sólida, pero no lo es. Y simplemente, bueno, hay mucho que ver, mucho que investigar, mucho que contestarse, pero es muy interesante, de verdad, os lo digo. Para mí es, pues eso, como mi hijo, un hijo mío, y realmente quiero darle lo mejor. Pues a nosotros nos dio mucho gusto escuchar que habías publicado esto, que estabas trabajando en el libro y que ya lo ibas a sacar y ahora que ya está fuera, que ya está publicado. Y también nos da mucho gusto el saber que viene un segundo, Ajá. que bueno, más bien sería un tercero, según yo. Si Sí, mis cuentas no me fallan, sería ya tu tercera publicación y que toca estos temas y que a final de cuentas, como decíamos también hace un rato, em, pues son la invitación a curiosear Ajá. más, a seguir abriéndonos, aperturándonos, reconocer esto que acabas de decir que me parece también de lo más importante, no solo que mencionas tú aquí, sino de lo más importante que uno puede aceptar y Regalarse. regalarse a uno Mm, mismo y es esta certeza de que no sabemos, ujú. de que la inmensa mayoría de cosas no tenemos ni idea de cómo son y que estamos justo en la aventura, diagonal juego, diagonal aprendizaje, diagonal trabajo, me explico de lo que sea, como lo quieran tomar, de ir descubriendo y de ir viviendo, que esa es la parte sustanciosa. Entonces, para aquellas personas que piensen que cuando uno se va de esta experiencia terrenal y material, pues simplemente se acaba todo y se No, apaga y va y chao y negros por toda la eternidad, pues seguramente se llevarán seguramente, no lo sé, ¿eh? Pero calculo que lo más probable es que se lleven una grata sorpresa. Ajá. Mi Pati, no sé si quieras preguntar algo más No, pues yo o... estaba un poco como dejando volar mi mente con la portada del libro, porque
desde antes de entrar al en vivo, le decía a Juan que me parecía hermosísima, porque es súper diciente, o sea, realmente es la comprensión general del libro en una imagen, porque es empezar desde este observador claramente, es empezar a ponerle corazón a lo que parece que no lo tiene, ¿no? Y es dejar que se permee todito, todito el ser que nos habita y que somos en esta conciencia de que claramente hay mucho más allá de la realidad que conocemos, que percibimos con los sentidos. Y estoy segura, segurísima, conociendo a Juan, que la lectura de este libro es como una aventura directa hacia la curiosidad del ser mismo, hacia mirar hacia adentro, hacia permitirse bucear en lo infinito que es la conciencia en sí misma, a todas las posibilidades, como mencionabas tú mismo al inicio. Yo creo que em, pues nos quedamos todos así súper picadísimos. Yo ya lo pedí, viene en camino. Ajá, Nada más que es la edición que no está firmada, nos falta la firmada. ajá, Sí, bueno, esa te la llevaré en mano. Ya total, estás, ya estás. total. Pues mi querido Juan, Ay, pues eso va a ser lo mejor. Pues nada, mi Juan, o sea, como U- siempre, Una cosa sola, porque Patti me ha encantado lo que ha dicho de la portada del libro, pero es que también tiene otra intención. ¿Qué es lo primero que se forma cuando uno va a tener un bebé? Tú que eres mujer, el corazón. lo primero. Lo primero que se mueve es el corazón y empieza a palpitar. Y a partir de ahí se crea el ser. O sea, así de simple. O sea, es lo primero que se crea, es el corazón. Así que, oye, tranquilos porque si vais por algún, ¿le llamáis allí desguace de coches o chatarra o cómo sí, le sí, sí, llamáis? un deshuesadero, ¿Sí? ajá, sí. ¿Sí? Un desguace de coches. Si vais por un desguace de coches, fijaros bien en el volante y veréis cómo no veis a ningún conductor. Porque el conductor se queda en casa. Lo que se va es el vehículo. Así que Totalmente. eso es un símil para lo que vais a encontrar cuando dejéis este plano. O sea, el coche se va a quedar aquí, pero el conductor no. O sea que tranquilos. Pero hay mucho que aprender, mucho que saber. Entonces yo simplemente es un libro de aventuras, como dice Patti, y luego preguntas, respuestas para que pensemos todos un poco. ¿Dónde lo encontramos, mi querido Juan de Dios? Hombre, en cualquier librería importante a este lado del charco y en el otro lado, no sé si puedo decir la empresa, pero bueno, es una gran empresa que normalmente es coordinadora de otras muchas grandes empresas y ella lo coordina todo, ahí lo podéis encontrar. Sí, en Está Amazon. bien dicho. En, No Am- pasa en nada. Am- en Amazon, en Amazon es donde lo podéis encontrar al otro lado del charco. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrarlo así, porque en librerías ahí tardará un poquito en llegar allí. Claro, Pero bueno, la intención es que llegue. totalmente. Pues mi Juan, yo antes de que Nico haga el cierre, quiero agradecerte porque sé y siento que pusiste ahí el corazoncito y es enorme ese corazón para quienes hemos tenido la dicha de compartir contigo en esta experiencia y toda la audiencia que tienes en Facebook y demás que te sabe y te conoce, sabe, yo creo, de sobra que pues que ahí hay un buen pedazo de Juan de Dios, pues es su hijo, él lo ha dicho ya varias veces. Gracias infinitas por habernos hecho este maravilloso regalo. Y pues nada, lo estaremos leyendo y esperando con ansias. eh, la verdad te hace libre porque el nombre también está así súper recontraguas, digo yo. Y además, yo le decía a Patty cuando nos avisaste, algo que constantemente dice Bashar.
este extraterrestre que es canalizado por, ¿cómo se llama? Darilanka. Darilanka, exactamente. Y siempre da una fórmula que le llama a él para estar en, en alineados, llamémosle, con el ser que somos. Y decía, no recuerdo exactamente los pasos, pero los tiene por pasos, y es seguir lo que más nos apasiona y lo que más nos emociona, todo ese entusiasmo que sentimos por X cosa, eso es justamente la guía de ese ser que somos, diciéndonos por ahí, por ahí, por ahí. Y entonces algunos, pues, no sé, para mí la música es bien importante, para otros el platicar o el qué sé yo. Y para mi querido Juan de Dios, yo sé en específico que esto de escribir y publicar le mueve la aguja. Entonces me dio, ese es el principal gusto, cuando uno puede ver a un otro haciendo lo que más le llena el Ajá. corazón, y otra vez corazón, yo creo que eso se festeja por todos, literalmente. Yo creo que si todos estuviéramos en esa ruta, en ese camino, haciendo lo que justamente nos mueve la aguja, bueno, aquí esta terrenalidad sería un Otra poco cosa. distinta, sí, un Ajá. poco distinta. Así es que mi querido Juan de Dios, no sé qué más quieras agregar. Muchas gracias por No, haber estado con y, nosotros. imagínate un mundo en el que la gente hiciese lo que le apetece y no meterme en un sitio para estar seguro y cobrar todos los meses. Ya de entrada, nada más. Totalmente. Juan de En Dios, fin. tus redes, tu página, que todo eso está en la descripción del video, pero si lo quieres comentar, adelante. Bueno, mi canal de YouTube es donde está todo lo que yo he hecho hasta ahora. Juan de Dios Carrascosa, lo buscáis, está ahí, es gratuito, podéis entrar y bajaros, subiros, hacer lo que queráis con todos los vídeos. Y bueno, Facebook y tengo el canal personal Juan de Dios Carrascosa y La Verdad te hace libre, que es el grupo que tengo en Facebook. También hago en Twitter alguna cosa y en Telegram, pero bueno, sobre todo son Facebook y YouTube, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenéis. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy acá con nosotros. Gracias, mi Pati. Gracias, amor. Gracias a toda la gente que se unió, que se va a unir. Después, este mismo programa también va a estar en el canal de Juan de Dios. Así es que, en fin, para toda la gente que de alguna manera está viendo estos contenidos, muchísimas Gracias, gracias. Juan. Gracias, gracias. Un abrazo para ti, Juan, para Carmen, para toda la gente que nos ve y hasta la próxima. Chao, cuídense, que estén muy bien. Bye. Revela tu magia, tu fuerza sin par.